Hola, Nada, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto volverte a ver. Sí, La verdad, muy ya bien. tiene un ratote que no nos veíamos. Sí, yo me quedé que fuiste a Puebla, ¿no? Que te Sí, cambiaste. Ujú. sí, ya llevo 3 años viviendo en Puebla. ¡Wow! Ay, no puedo creer que yo llevo 3 años de que estuve en prepa. ¿Sí? ¿En qué andas Sí, ahora entonces? estoy en licenciatura, entré a la ENES de Juriquilla, Neurociencias. Ujú. Ah, mira, qué chido. Sí, es una licenciatura recién creada, hace como 3 años la crearon precisamente. Ya. Y pues somos los conejillos de Indias que Órale, andan en esto. Ujú. tengo un amigo muy querido, bueno, algunos conocidos que trabajan ahí en INES, pero en otro instituto. De hecho, ahorita no me acuerdo. Instituto de. ¿De genómicas? No, no son físicos, más bien. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, sí es para aquí en Querétaro, sí creo que hay uno que es de... es que es biomecánica o de... Ay, es que no me acuerdo del nombre. Sí, 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 pero por ahí creo que igual son los mismos edificios sí, de sí, sí. Juriquilla. Y hay uno como de ciencias de la Tierra o algo así, ¿no? ¿O no? Sí, sí, también hay ciencias de la Tierra. Sí, Sí, también ahí hay un conocido, ujú. este, que trabaja. Ya un señor ya más grande. Pero bueno, Mm, qué chido que andas por ahí. Es chido. sí, Bueno, yo tengo un amor muy grande a la UNAM, pero yo estuve ahí. Pero, sí, bueno, es que justo te quería preguntar, ahorita traigo un proyecto de matemáticas personal y estoy entrevistando a dos que tres personas que sé que estudiaron matemáticas, ¿no? Y dije, ¿quién más? Ya sé, Manuel. De hecho, sí, de esas anécdotas dije, la primera vez que escuché la palabra topología fue de mi profesor de cello y fue como, qué curioso, ¿no? Ajá. sí. Órale, y a ver, Eh, cuéntame entonces, en cómo es, en qué consiste Bueno, tu proyecto. te cuento mi proyecto básicamente, pues yo le digo un mapeo matemático, Ajá, porque todo esto empezó porque no entré a la primera a la UNAM, ¿no? ajá, Hice mi examen y todo y no quedé y pues me eché un sabático. Dije, bueno, está bien, ¿no? Le vamos a ujú, estudiar, vamos a echarle ganas. Hice de nuevo el examen y tampoco quedé y híjole, ahí sí me derrumbé. Y ajá, dije, tengo que enfrentar esto, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué me va tan mal en mate desde siempre, ¿no? Ujú. ajá, Y dije, ¿por qué? ¿Por qué si me gusta tanto física? ¿Por qué si me gusta tanto química? ¿Por qué? O sea, si me gustan tanto otras cosas, que creo que alguna vez te comenté mientras buscaba decidir carrera y todo esto, ¿por qué en mates nada más como que no, nada, o sea, nada, o sea, ¿por qué no puedo? ujú, Y entonces lo que hice fue que me tomé un libro de álgebra y dije, vamos desde el inicio, ¿no? Y me leí todo el libro de álgebra y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido porque al final de ese libro, o sea, dije, wow, o sea, es que no puedo creer que existe tanto conocimiento y yo nunca me ajá, había dado cuenta de que existía. Y a partir de eso, pues me volví medio adicta y me ya. gusta ver, sí, me gusta ver videos de Numberphile, que son muy Ah, famosos son bien aquí. chidos. Me ¿Has visto uno que encantan. se llama, unos videos que se, bueno, yo soy, desde hace muchos años me gustan los de Numberphile. ¿Pero has visto unos que se llaman Three Blue, One Brown, creo? Esos O al también revés. están padrísimos. Están bien chidos, ¿no? A mí se me hacen muy Sí, buenos. Muy muy buenos. visuales. Es que hay cosas que de repente hasta que no las ves no te das cuenta, ¿no? Ajá, o sea, viendo esos, o sea, varias cosas que me costaron mucho trabajo en la carrera, comprenderlas, digamos, entender el significado de qué estaban hablando, porque nada más ves las fórmulas y no sabes qué es lo que está de fondo. Ya nada más de ver eso, de repente sentía una claridad absoluta. Ay, sí. Entonces me hizo bien chido que existan estas. Sí, Sí, está no, chido. no, no, sí. Y te digo, ahorita traigo la carga académica pues normal. Es muy enfocada en biología. Nada más nos dan, nos dieron cálculo en los semestres pasados, pero es el problema de siempre. No te enseñan a modelar ni nada. Simplemente te dan la fórmula, tú santívate ahí, hazle como puedas. Y a la gente no le gusta, la verdad. A la gente no la sigue siendo algo como constante. A la gente no le gustan las matemáticas, ¿no? O sea, Ajá, sí. pero bueno, yo quiero abordar este problema porque no es porque no estén padres, o sea, es porque no se nos presentan a veces de manera sensible, o sea, no son como tangibles, ¿no? Ujú. Ajá, Y sobre eso, pues sobre eso se va a tratar, las cosas que te quiero preguntar sobre el tema. ajá. Ante todo, la primera pregunta es, ¿para ti qué son las matemáticas? Porque esta pregunta casi que depende de a quién le preguntes la respuesta que te van a decir.
Sí, pues fíjate, se me hace bien difícil responderla. Primero porque hay muchos tipos de matemáticas. O sea, como que de repente englobar resulta difícil porque hay ramas tan distintas unas de otras que sí, o sea, sientes a veces que el espíritu de una, o que lleva descubrimientos dentro de una, es muy distinto al espíritu que lleva a trabajar en la otra, ¿no? Pero bueno, cuando algunas estuve dando clases en secundaria, me acuerdo, y les platicaba que para mí era el hecho de buscar patrones, ¿no? O sea, para mí la cuestión del patrón tenía una importancia muy relevante. Entonces, yo siempre he sentido que como seres humanos somos muy buenos para detectar patrones en lo que sea, pero digamos quienes llevaban esto al grado máximo y al punto más abstracto eran los matemáticos, ¿no? Donde quizá no te interesa tanto la descripción de la realidad en sí, ¿no? Aunque las matemáticas son muy buenas para esa descripción, por lo menos en el caso de la física, bueno, básicamente en el caso de la física, pero de repente lo que te interesa es el patrón por el patrón, o sea, hasta dónde puedes indagar, ¿no? Este patrón está ahí, y qué me está diciendo, ¿no? Y por qué está ahí, ¿no? Y qué puedo abstraer de él, ¿no? Digamos, a veces pareciera que se da en un objeto particular, en un caso particular, pero luego te puedes ir dando cuenta de que en realidad hay muchos fenómenos en los que está ocurriendo, nada más que a veces de manera abstracta, ¿no? Entonces, para mí, o sea, si pudiera decir qué son las mates, es la búsqueda de los patrones, donde el interés está puesto en el patrón mismo y no tanto en lo que el patrón describe. Pero bueno, eso en aquel momento se los describía y les ponía muchos ejemplos, ¿no? A los estudiantes. Pero en distintos momentos he sentido otras cosas, ¿no? Ahora he leído mucho de filosofía, ¿no? Y también he tenido un acercamiento un poco a lo que son las mates. Y bueno, no sé, ¿no? O sea, siento que la respuesta sencilla sería esa del patrón y luego pueden entrar toda una discusión mucho más profunda. Sí, no, bueno, es que este sí va a ser, te digo que he platicado con otras personas, sí es un problema que estoy haciendo de metamatemáticas, me dijo el primero de los chicos, porque, bueno, haz de cuenta que me platicas ahorita de esta búsqueda del patrón, no tanto por la descripción, sí, la descripción sensible, para así decirlo, como lo externo, sino interno, ¿no? Más bien como intrínseco, porque es así, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, dentro de todo esto, otra de las preguntas que surgen, bueno, es ¿qué conforman esos patrones? ¿Qué son los números? ¿Qué son esas cosas que se esconden dentro de los patrones? de los números, bueno, es que para empezar no todos los objetos matemáticos son números, ¿no? Digamos, yo creo que los números sí, representan una parte muy importante, pero inclusive lo que hoy podríamos conseguir como matemáticas es lo que empezaron a hacer los griegos. No sé, o sea, yo estoy pensando un poco que absolutamente todas las culturas han hecho matemáticas, ¿no? Y muchísimas conocían el teorema de Pitágoras, por ejemplo, desde hace 5000 años, y hay registros en todos lados, por la India, en los chinos y lo que sea. Pero, o sea, quienes se plantean por primera vez no hacer nada más operaciones aritméticas, ¿no? Para solucionar problemas, sino encontrar fenómenos que se están dando al interior de estos objetos, ¿no? Y describirlos con cuidado y lo que sea, es decir, ver qué está pasando, cuáles son esos patrones de los números y lo que sea, para mí son los juegos, ¿no? Hay muchas discusiones al respecto, pero pues ellos empezaron con los objetos geométricos más que con los números, ¿no? Sin tenerlos tan asociados a los números, y entonces ese es otro objeto. Por eso te digo que de repente hay muchas formas de hacer matemáticas, ¿no? Está la parte de la geometría, ahora la cuestión de teoría de gráficas, ¿no? Que se está usando muchísimo en muchos casos, pero digamos este concepto tan sencillo como nada más vértices y aristas, ¿no? Y entender a partir de ahí pues las redes y lo que sea.
los problemas, que tengo muchos amigos que se dedican a teoría de gráficas, y los problemas que se plantean, digamos, los patrones, se sienten muy distintos a los de la teoría de números, por ejemplo, ¿no? que es de lo más popular. O sea, donde están todos estos grandes problemas, la hipótesis de Riemann y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, yo a lo que me dediqué por mucho tiempo, por muchos años, antes ya de dejarlo atrás y que pude dedicarme un ratito a hacer investigación, ¿no? Fue más bien en la parte de la teoría de conjuntos, ¿no? Donde tus objetos son los números reales, ¿no? Vistos, por ejemplo, como conjuntos. Entonces, o sea, me cuesta mucho trabajo dar una descripción así de qué son estos patrones, porque siento que en cada lugar son muy distintos. Depende mucho de las preguntas que te estés haciendo. Y ¿qué más te puedo decir? No sé, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poquito estaba dando una clase muy sencillita, justo para introducir el espíritu de las matemáticas, a un grupo que acaba de empezar este año. Y les hablaba de un subconjunto de los números naturales, ¿no? Muy sencillo, que son los números triangulares, ¿no? Entonces, son números otra vez asociados a un carácter geométrico, que son el 1, el 3, el 6, el 10, luego del 10 ya no creo que sí, el 15, el 21, algo así. Entonces, es un subconjunto. Además se pueden dibujar, ahí lo investigas en Wikipedia, vas a ver. Son unos números muy sencillos, y por lo mismo es muy sencillo transmitir ideas potentes a través de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede demostrar con ellos que si sumas un número triangular con el número anterior a él, ¿no? También triangular, obtienes un número cuadrado. Es decir, qué curioso. A ver, sí. Los números cuadrados son los que son cuadrados de un número. Eso es muy sencillo, ¿no? O sea, el 4, el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, todos esos, ¿no? Entonces, es una prueba extremadamente sencilla, muy sencilla. Pero lo que estaba de fondo en todo esto es que, como son tan visuales estos números, ¿no? O sea, los puedes dibujar, se llaman triangulares porque están asociados a un tipo de triángulos, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de las propiedades de esta propiedad que te acabo de escribir, ¿no? La suma de dos números triangulares consecutivos te da un número cuadrado. Uno lo nota de inmediato, o sea, te pones a dibujar estas cosas y luego notas esa propiedad. De hecho, cuando lo estaba explicando, ni siquiera yo se los dije a los chavos, ellos mismos descubrieron, ¿no? Dijeron, oye, siempre que como que está pasando esto, ¿no? Visualmente. Y entonces, uno se da cuenta que pasa, pero después la idea es, ¿cómo puedes saber que siempre pasa? ¿No? Era la gran pregunta. Y es donde, según yo, aparece la potencia asombrosa de las matemáticas, ¿no? Porque de este tipo de números hay una infinidad. Y entonces lo que toca es demostrar que eso se cumple para una infinidad de objetos, ¿no? Eso ya es, digamos, como propuesta, ya desde mi punto de vista ya es mayúsculo, o sea, que te estás proponiendo hacer algo de carácter infinito, ¿no? Sí. Entonces puede que pase para los primeros, pero 1000 números después a lo mejor ya no. Sí, no soy experta, pero es que, por ejemplo, siempre dicen, es que intentando demostrar el teorema tal, la pregunta siempre es, ¿esto aplica para el infinito? Es que eso es siempre como el pero para, ¿se podrá demostrar el teorema de Poincaré y así? Que sí. Digo, está interesante aplicar esta idea del infinito. Siempre. Y de repente, ahí te das cuenta con una prueba muy sencilla que puedes demostrar que siempre va a pasar siempre, ¿no? Con todos los números triangulares, absolutamente todos, sin excepción, que son una infinidad, y la prueba son 3 líneas o menos, ¿no? O sea, es súper cortitita. Y entonces, eso es cuando uno empieza a adquirir la potencia, o sea, descubres que hay un subconjunto, ahorita que encontrás que son de los números naturales, descubres que hay un subconjunto de los números naturales, ¿no?
en su conjunto propio, o sea, un cachito, que sin embargo es un subconjunto infinito, que cumple esta propiedad y tienes las herramientas y la potencia y la cabeza en mano para hacerlo, demostrarlo muy rápido, ¿no? Entonces hay un patrón que se cumple al infinito, y a mí es muy emocionante pensar en esa idea, ¿no? Sí, y sin embargo, otro subconjunto de los números naturales, que tiene que ver con los números primos en realidad, ¿no? Tiene este comportamiento tan raro que se busca en la hipótesis de Riemann, en la que costó muchísimo trabajo ver qué onda, ¿no? Entonces, o sea, de repente esto de los números triangulares es un ejemplo muy sencillito, pero uno lo puede ir complejizando tanto como quiera, ¿no? Tanto más y más y más y más y más y más. Y es ahí donde, para mí es donde me empieza a parecer como lo que es apasionante de esto, ¿no? Que como si hubiera una profundidad a la que puedes ir accediendo cada vez más, ¿no? O sea, como que no indagas y descubriste una realidad, y ya está descrita, sino como que esa realidad siempre abre nuevas, ¿no? Y nuevas y nuevas. Entonces esa posibilidad de profundizar con la cabeza humana me hace muy chingona, ¿no? No, sí está fuerte, porque creo que es el por qué la ciencia ha buscado las matemáticas como el sustento de un rigor, ¿no? O sea, si encuentras algo que no es perecedero, si encuentras algo que es, no quiero utilizar la palabra porque sé que tiene un uso matemático, si encuentras algo que es trascendental, no la quiero usar porque sé que es... sí, no, pero está bien. Pero se entiende, o sea, si encuentras algo que va más allá por así decirlo, de lo circunstancial, esa cosa no se muere, ¿no? O sea, Pitágoras ya se murió y el teorema sigue ahí, ¿no? O sea, va más allá de los edificios, de las formas, lo que quieres, y esa cosa sigue ahí. Y creo que es lo emocionante de las matemáticas, que parecen, bueno, a mí sí me parecen rayeres, o sea, como lo milagroso, así como lo imposible, o sea, wow, es que imagínate que esto, o sea, no importa cuántas veces lo hagas o cuánto tiempo lo hagas, siempre va a permanecer igual, ¿no? A mí se me hace genial, ¿no? O sea, digo, ay. Y está raro porque... Sí, es muy raro porque la verdad es que, para empezar, pocas personas las hacen y luego menos, o sea... Pocas personas las hacen, pero en realidad basamos muchísimo de nuestra vida en las matemáticas inconscientemente, aunque no estemos educados en el tema. Casi, bueno, cuando empiezas a tener estos ojos, casi todo lo que vives es matemáticas. O sea, desde los procesos biológicos hasta los procesos físicos, hasta lo que quieras. O sea, a mí me gustaría extrapolarlo al arte porque tú eres músico y sabes de música, o sea, llega un punto donde sea que observes, si tienes ojos matemáticos, las ves, ¿no? De alguna forma, y eso es muy bonito. Bueno, a mí me parece muy bonito. Sí, en la música hay libros enteros, bastante complejos, que usan una cosa que se llama teoría de categorías, que han estudiado, y de hecho hay varios mexicanos que lo han trabajado de manera interesante, de la cuestión de las mates y la música, ¿no? Entonces es bastante fuerte, y en esto de, por ejemplo, todas las series de Fourier y todo esto para las ondas y lo que sea. Bueno, hay muchas formas de abordarlos, de muchas perspectivas, muchos ángulos, ¿no? Y ya, ¿no? Pero sí son, o sea, a mí sí me parece, nunca me van a dejar de emocionar. Como que haber llegado, haber conocido, por ejemplo, ¿no? Teoremas potentes de los que se están trabajando actualmente, ¿no? Y preguntas importantes de hoy en día, y ver los métodos que se han desarrollado para tratar de llegar a respuestas. O sea, la verdad es que siento que es complejo, son muy difíciles, que aparte esa es una cosa que de repente cuesta trabajo admitir, ¿no? Porque todo el mundo quisiera que fueran lo más sencillas, o sea, buscando un poco el modo de volverlas sencillas para que todo el mundo le guste, pero la realidad es que sí, por lo menos, sí exigen un trabajo, ¿no? Y las que se hacen actualmente, las matemáticas contemporáneas, digamos,
pues sí, sí están ahorita a niveles bastante fuertes, ¿no? Yo de esto de que están presentes en todo, de repente me he tratado de preguntar, no estoy tan seguro, eh, por ejemplo, en biología, ¿no? Luego, digamos, hay cuestiones en biología donde se usan de maneras muy claras, pero por un rato estuve yendo a un seminario este, de ciencias de la complejidad. Y me parecía que los modelos que intentaban usar estaban ya muy lejanos, ¿no? Digamos, como que describían los procesos, ciertos procesos biológicos. Ahorita me acuerdo mucho de por ejemplo, ¿cómo se llama? Esto de que distintas células se van especializando en distintas cosas. Sí. Sí. Sí, que pasan de pluripotentes, o sea, que tienen como cierto grado de especialización para... Sí, se me fue el nombre, pero esta cuestión como rara de no saber, qué es lo que designa que se vuelvan de un tipo de célula y no otra, y lo que sea. Y hay modelos matemáticos, pero todos tenían problemas muy graves, ¿no? Y funcionaban en contextos muy restrictivos, en casos muy particulares. Entonces, de repente, sí me generaba la duda si es que habrá un modelo ahí matemático, o son las matemáticas la herramienta adecuada para describir esos fenómenos, ¿no? Pero bueno, tampoco sé. O sea, otra cosa que se me hace súper interesante es cómo están las mates dentro de la biología, pero no le sé mucho, ¿no? Están muy interesantes. Yo sí... En este punto sí es una creencia, o sea, porque yo sí creo en las matemáticas más de lo que sé de ellas, pero lo que yo observo sobre todo es que, por lo menos en mi campo, se utiliza mucho la estadística, lo cual no es malo, pero la estadística tiene un poder limitado y sobre todo es muy subjetiva, siento yo, a lo que busquemos encontrar o negar, ¿no? Y creo que... uno de los grandes problemas que encuentras en la mayoría de la investigación que se hace es que si solo utilizas pruebas estadísticas, no llegas a conclusiones significativas, porque la estadística es correlacional, no causal, ¿no? Y entonces, lo que yo creo que es que tenemos que aprender matemáticas como biólogos para poder observar estos patrones de los que nos platicas. O sea, los patrones, una vez bien observados, nos permiten crear modelos como el el más famosísimo creo que es el de Huxley, el potencial de acción, y conocer cosas como el potencial de acción y cuál es un modelo matemático que lo describe, no es exacto, pero lo describe muy bien, nos da muchísimo poder y herramientas sobre un fenómeno, y eso está muy bueno. Yo creo que esa es la idea de todos, o sea, no creo que la idea nada más sea describir y ser simplemente naturalistas, o sea, queremos pues meterle mano, o sea, entender las cosas, ¿no? Sí. Aparte, o sea, no, la verdad es que sí hay cosas importantes. Por ejemplo, en todo lo del ADN, he leído, pero muy leve, hay toda una cuestión topológica, justo ahorita que se hace la topología, muy importante, ¿no? Sobre cómo está estructurado y cómo se desdobla todas las proteínas, ¿no? Cómo se van generando. Entonces, pues hay topología. Y yo tengo desde hace mucho, pero nunca me he dado el tiempo, no sé si alguna lo va a dar. O sea, siempre he sentido que la célula funciona mucho con... O sea, que hay una idea matemática de fondo que tiene que ver con la teoría de Ramsey. Que es una teoría de matemáticas muy desarrollada, sumamente desarrollada, trae con muchas puntas abiertas, pero bastante desarrollada. Y cuando he visto cómo funciona la célula, siempre me ha dado la impresión de que de fondo está esta cosa, ¿no? de la teoría de Ramsey. Pero seguro hay teorías, y mucho lo que buscan siempre es con, o sea, ecuaciones diferenciales, ¿no? Que pueden describir los fenómenos. O sea, ya todo eso es muy distinto a lo que dices, ¿no? De la estadística. Porque en general, pues, la estadística es lo que más se usa para generar modelos, ¿no? Sí. ¿Cómo dijiste? ¿Teoría de qué? Sí, mira, ahorita te lo escribo en el... Sí, por favor. Ya. Listo, para que al rato me vea un videito. Es súper interesante toda esta parte, ¿no? Tiene que ver con combinatorio, ¿no?
y lo que a mí me da la impresión de que es que en la selva están pasando cosas combinatorias muy fuertes, ¿no? Pero tampoco estoy muy seguro, todo esto te lo digo muy a la no son así Sí, como no, está bien, impresiones muy a la ligera. Sí, está bien. Sí, pero, o sea, siento, pues ahora todo lo de las redes, o sea, sí, las redes neuronales y todo esto, pues usan Sí, teoría de grafos. un chorro de teoría de grafos, ¿no? O de gráficas. Sí. De hecho, bueno, por lo que yo he platicado, aparentemente la dirección que yo quiero tomar, no sé si alguna vez viste el experimento de placas de Chladni, pones una plaquita, le pones arena, la pones a vibrar y nacen. Ah, sí, ya sé cuál. Ese lo hice de último año de prepa y yo no sabía cómo abordarlo porque solo nos dieron una herramienta estadística, tienes que aprobar P de Pearson y ya, ¿no? O sea, y yo me di cuenta en ese experimento que no entendía lo que estaba viendo. O sea, yo veía líneas, no sé si me escuchas todavía. Ah, sí. Perdón, es que se fue tantito. Sí, no, está bien. Que yo veía líneas y rayas y no tenía el lenguaje para describir qué era lo que estaba viendo. Ya, mucho tiempo después me di cuenta de lo que necesitaba. Algo así como placas de Chladni es una opinión que yo tengo de cómo funcionan ciertas cosas de sincronización sináptica en el cerebro, que en alguna patología puede ser como epilepsia, ¿no? Por ejemplo, pero creo que tiene más alcance. El punto es que me dicen, para entender eso, tienes que estudiar sistemas dinámicos. Y yo, ya van 2 personas que me lo dicen, ¿no? Pero es que es un... A ver, otra vez es que sin querer se perdió un poquito. Ah, sí, no te preocupes. ¿En qué te quedaste? Okay. Bueno, ¿en qué te quedaste? O sea, de repente nada más escuché que van 2 personas que te lo dicen, pero no sé qué es. No alcanzo a escuchar qué. Sistemas dinámicos, para comprender cosas como lo de las placas de Chladni, lo de las placas de Chladni, esta emergencia de patrones y cómo aumenta la complejidad y todo eso. Y bueno, yo creo que eso pasa en el cerebro, así muy sencillamente. Como por sincronización sináptica y cosas por el estilo, que a lo mejor pueden ser la causa de patologías como la epilepsia, ¿no? Pero bueno, eso ya sí, no, bueno, eso ya es así como lejos, bueno, medio lejos, ¿ok? Porque bueno, ya después de toda esta plástica es obvio que no se debe aprovechar solamente la parte cuantitativa de las matemáticas, sino también cualitativa. Pero para entenderlas a veces no sabemos ni dónde estamos. O sea, como dices, el espíritu de esta cosa luego no entiendes cómo sale de esta otra rama. ¿Tú con qué relacionarías el cuerpo de las matemáticas? O sea, ¿con qué experiencia como sensible? Por ejemplo, me decía el anterior entrevistado, el cálculo y esta parte de cambio y transformación es como una pintura, vas teniendo como capas, por así decirlo, de abstracción, ¿no? Me decía, del álgebra es como una casa, y me empezó a hablar de cosas que no entendía, pero eran algo así como de que vas a... la analogía fue una casa. Y de geometría me dijo que, en su opinión personal, la geometría ya ha sido absorbida por el álgebra o por el cálculo en la actualidad, ¿no? Que aunque es el origen de muchísimos estudios, ahora como que se encuentra más incorporada a otras ramas para su avance, o su exploración. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú cuál crees que es el cuerpo de las matemáticas de forma sensible? O sea, ¿con qué cosa lo relacionas cuando lo piensas? Ay, fíjate qué difícil. Sí, todo el mundo me pone cara de ay Dios, ¿qué me preguntó? O sea, estoy muy acostumbrado a hacer metáforas para hablar de ellas, pero así como que relacionarlo con algo físico, algo real, no sé, a ver, déjame pensar. Es que estoy tratando de pensar mucho en lo que yo hago, pero es que justo lo que yo estoy haciendo siempre es digamos, la parte de las matemáticas que se acercan mucho más a la filosofía, ¿no? Sí. Pero de manera matemática. Sí,
Sí, sí. Es decir, hay una parte de las mates que trata de ver qué es lo que ocurre con las mates, pero no, como que no preguntándose esto qué es el número, y divagando sobre el número, sino agarrando números para expresar la realidad de los números. No sé si es teoría de Gödel, de los teoremas de incompletitud, sí, exacto. por el estilo. Sí, por ejemplo, toda esa parte, ¿no? Es que fundamenta las matemáticas y que un poco estudia cómo están estructuradas, ¿no? De hecho, lo que haces es imaginarte que existe un universo. Eso, ¿no? O sea, estoy tratando de buscar imágenes como las que quieres. Sí, entonces... sí, es que es medio difícil. No, sí, y de Gödel me gustó mucho el tema. De hecho, dije, no, esto lo tengo que platicar. Y ando luego intentando convertir gente de mi carrera. Porque casi pues, fíjate que trabajé mucho con cosas como las de Gödel. Lo que hacía era buscar modelos, bueno, más bien no él, ¿no? O sea, mucha gente lo que se sigue haciendo hoy en día es, tú tienes ciertos fenómenos matemáticos en abstracto, y, o sea, es el camino inverso al que se hizo durante un tiempo, ¿no? Antes tú observabas, por ejemplo, que las fibras ópticas tenían un comportamiento, que los números tenían un comportamiento, y de repente te das cuenta que ese comportamiento era idéntico en unos, ¿no? Y en otros. O sea, que las figuras ópticas con sus transformaciones y los números con operaciones como la suma o la multiplicación se estaban comportando igual, ¿no? Y entonces de ahí generabas una estructura abstracta que le llamas grupo. Y entonces te quedan los grupos. Y luego alguien dice, bueno, ya, o sea, sé cómo se comportan estas cosas los grupos, que en realidad nunca terminamos de saber, pero ya sé bastante de ellos. Ahora quisiera, conozco dos, digamos, las figuras geométricas en el plano cartesiano y los números naturales o los enteros con la suma, pero quiero conocer más, ¿no? Y entonces me voy a poner a construir nuevos modelos que no existían antes. Eso se llama teoría de modelos, ¿no? Esa es otra parte de las matemáticas, una subrama de la lógica. Y entonces encontrar los modelos, de repente teniendo algo ya concreto, donde ocurren estas que llaman estos grupos, encontrando un grupo de lo mejor concreto, descubres más cosas que no habías descubierto, porque en ese grupo se ven, o sea, quedan muy claras, ¿no? Pues ese es el proceso un poco intenso, y nada, ¿no? Entonces, si llevas esta idea a la idea de que hay un modelo de todas las matemáticas, ¿no? Con eso se juega mucho en teoría de conjuntos, descubrir cosas muy profundas, verdaderamente profundas, ¿no? Empiezas a jugar con estos modelos, los empiezas a alterar, ¿no? Partes de que existe uno, y de repente a ese universo le fuerzas, introduces un objeto que no estaba en él y que de repente lo transforma, y entonces generas posibilidades matemáticas que no estaban en él, ¿no? Entonces, o sea, lo que no sé es qué asociarle a ese proceso, ¿no? Siempre hemos sentido, decimos mucho los que dedicamos a esa parte, que son los que Sí, es que estamos jugando con el universo y de repente lo vamos transformando, digamos, para ver qué pasa si de repente dices un sistema, no estás tan interesante eso, se llama la filología, pero la idea es hacer esto, agarras el universo, introduces un objeto que no estaba tan antes, ese universo estalla y de repente se da un ancho de lo que se hace, y aparecen espacios que no estaban antes, o son espacios de Banach con características asombrosas, más pequeñas, y lo que sea. Entonces, bueno, es una etapa, pero en realidad es una etapa chévere. Entonces, me gusta mucho para avanzar también. O sea, es una imagen, pero completito está como una catedral de salvacionismo que toco. O sea, en la que hay un chocho de gente con cristianismo. Que a veces, o sea, que hay gente que va cortando diferentes pensamientos y entonces
y de repente ya están cantando cierta por completa, que la nuevas pasos. Esta cosa de Santo Álvaro cantadores se puede pasar. Entonces, es otra manera en la que pensar. Me gustó la del edificio. Sí. Es que creo que ya la había escuchado alguna vez, que dicen las matemáticas es como un edificio, ¿no? O sea, que es la construcción de tantas personas y de repente... Sí, que tenemos eso es una en la ciencia, diferencia de otras áreas, que es una cosa por la que se da su largo de la ciencia. Sí. La geometría en la realidad, desde mi punto de vista, sí se hacía bastante. Sí estamos ya asociados a la altura, y de hecho, lo que más se hace se llama geometría algebraica. Entonces, no sé, no diría que pero creo que eso ya depende mucho del punto de vista de cada quien. No, sí, está bien. Yo creo que también es... Creo que la encuentro como una experiencia tan particular, digamos, o un modo tan particular de lo que hacemos, que me cuesta mucho trabajo hacerlo con otros. Sí. Siento que tenemos su singularidad. Sí, me gustó, por ejemplo, mucho al inicio lo que mencionaste de los espíritus, o sea, de que tienen como, bueno, ya muy sensible, como un sentimiento, ciertas ramas, o sea, porque puedes estudiar el mismo objeto desde diferentes ramas y cambia tanto, que dices, bueno, entonces, o sea, como, ¿dónde estoy parado, no? O sea, por ejemplo, videos de fractales. Hay miles, ¿no? Hay un buen super tema, súper popular. Bueno, ¿y esto de dónde sale, no? O sea, no, es que es idea de teorema de medidas, ¿no? O sea, y luego dices, bueno, pero ¿y esto de dónde salió? O sea, ¿de dónde, o sea, dónde estoy parado? ¿De dónde salen, o sea, de dónde sale tanta información que estoy aprendiendo? ¿Para dónde voy, no? O sea, ese ha sido mi mayor trabajo hasta ahora. Y entonces lo que hice, dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una lista, ¿no? Y dije, vamos a ver, bueno, primero lo que hice fue ver diferentes Wikipedias, ¿no? Dije, tiene que haber un patrón de las Wikipedias, tiene que haber alguna clase de temas que se repitan. Ya los vi y empecé a hacer de eso. Luego me metí a los temarios de la UNAM y también me puse a leer los varios. Luego a los de la Olimpiada, y también esos fueron creo que los que más me han ayudado. Y ya en base a eso empecé como a construir un poquito mi mapa de las matemáticas. Si quieres te lo comparto para que veas y te des como una idea de cómo está medio estructurado ahorita. Va. A ver. Sí, porque te digo que, o sea, siempre es un... Es que muchas veces no sé ni qué estoy viendo, ¿no? O sea, sí, muchas veces no sé ni qué estoy viendo. Este es un video de YouTube también, porque cuando buscas mapa de las matemáticas, te sale este cuate que te hace su mapa, las divide en aplicadas y puras, que creo que es una división muy común, y números y demás. Y ahí hay otros, ¿no? Pero luego abarcar todo es medio difícil, hay mucho de zoom. ¿Es todo lo que se dijo? Sí, digo mi obsesión secreta, ¿no? No, y yo siento que le falta porque, por ejemplo, sé que existen las ecuaciones de Cauchy o algo así, o teorema de Cauchy, pero no sé qué es. O sea, no sí, o sea, sé que es famoso, sé que se usa mucho en ingeniería, pero no he leído nada. Solo sé que existe dentro del cálculo, ¿no? Ejemplo. Sí, pero ese cálculo... No me acuerdo. Sí. Fíjate que el cálculo ya, o sea, digamos, todo lo que es el cálculo es algo que ya llevado. Y en general, o sea, lo que se trata ahorita ya son otras cosas, mucho más avanzadas, análisis, análisis funcional, cositas diferenciales, integrales, todo eso. Porque eso que estás mencionando, pues, en realidad ya decimos, ya no tenemos muchas cosas de cálculo. Sí, claro. Y es que, bueno, esa es otra cosa, que a veces nos enseñan desde el extremo final y no desde el proceso.
también creo que por eso historia de las matemáticas es un buen tema en general. Entonces, bueno, matemáticas puras o intrínsecas, por así decirlo, porque pues no son tan puras porque sí tienen aplicaciones y luego cómo distingues las otras. Y de ahí 4 vertientes principales que son la cantidad y número, el estudio de los objetos, aquí un poquito de las discretas, de lógica, teoría de conjuntos y teoría de categorías. Y después me voy a estructura. En estructura pues está un poco de álgebra, de teoría de números básica, combinatorias, todo lo que tenga que ver con combinatorias. Y ya después me paso a la parte de espacio. En el espacio pues siento que la rama principal es geometría, pero la geometría también tiene como su progresión, o sea, va aumentando. Déjame ver dónde va. Sí, no, de geometría ya después se va a geometría analítica, luego a la proyectiva y luego ya los patrones. Y luego ya no estoy segura si topología es una clase muy extraña de geometría, pero se relaciona de alguna forma por la continuidad, creo. Y ya de última parte de las puras, como cambio-transformación, esta parte de los cálculos, ¿no? Todo lo que es el cuerpo de cálculo, que nada más he revisado de ahí el Spivak de momento. Y ya después me voy a las aplicadas, pero esto ya todavía no lo expando, que son como, no sé, hay unas experiencias sensibles, así vamos a dividirlo en 4, vamos a intentar hacer una analogía con los sólidos platónicos o algo así, y ya el resto es como, está ahí algunas ideas, ¿no? ¿Y pusiste algo de juego también? Sí, tengo teoría de juegos contemplada, o sea, como rama de las matemáticas, pero también siento que los juegos son muy importantes y tampoco sé cómo clasificarlos, o sea, tampoco o sea, es que cómo clasificas un juego, ¿no? Cómo lo exploras, cómo lo describes, ¿no? Sí, porque es que hay una cosa que se llama teoría descriptiva de conjuntos. O sea, está súper bien. A mí se me hace interesantísimo la clasificación. Estás pensando en números y cantidades de separación y transformación, digamos en ideas básicas. Y ya, yo creo que sí es esclarecedor. Nada más que, o sea, resulta que todas se entremezclan de hacer manera muy confuso. Te iba a decir que, o sea, de conjuntos, al final, logra describir propiedades de los reales muy importantes. Los reales son la estructura para la comunidad, para el estudio de la comunidad del servicio. Entonces, entender toda la combinatoria de los reales, entender la combinatoria de los números naturales, lo hace la serie de números. Pero entender la combinatoria de los números reales, lo hace la teoría de conjuntos. Entonces, lo más sofisticada que el cálculo se usa hasta que es una teoría descriptiva de conjuntos. La teoría descriptiva de conjuntos se usa un chorro para demostrar, ¿no? Y para sus proposiciones, sus teoremas y todo. Usa muchísimo la teoría de pruebas. Entonces, es como se van entremezclando, porque, digamos, popularmente la teoría de pruebas es famosa por la economía, digamos, por esta película de Nash, ahorita no me acuerdo, ¿no? Ni la he visto, pero casi siempre que mencionas teoría de juegos es como para la economía. Y en realidad la teoría de juegos se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la lógica, ¿no? En el fundamento de las matemáticas, se usa por un montón. En la topología, muchas cuestiones topológicas necesitan teoría de juegos, ¿no? ¡Órale! Eso no lo sabía. Ajá. Y pues la topología sí usa, sí hace referencia a cuestiones de espacios, de hecho se llaman espacios topológicos. Entonces es la idea del espacio, pero esos espacios topológicos, los espacios topológicos son la abstracción de una idea de espacio, ¿no? Entonces no necesariamente, digamos, es el espacio que nosotros conocemos, digamos, el espacio tridimensional en el que vivimos. A veces usan otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, espacios donde los puntos
en realidad son palabras. Entonces, digamos, detrás de los celulares, ¿no? En los autocorrectores, lo que hay son espacios topológicos donde hay, porque a la topología le interesa el concepto de distancia. En realidad no tanto, es una abstracción del concepto de distancia. Pero imaginémonos que sí es el de distancia, y entonces tú cuando escribes una palabra mal, ¿no? El autocorrector tiene que saber por cuál la va a cambiar, ¿no? Entonces hay palabras que están muy cerquita, que son muy cercanas a esa que escribiste, entonces hay una distancia entre palabras. Y eso es mucho al genoma, igual, de ahí, o sea, puede ser lo mismo. Sí, eso mismo ya es un espacio topológico, porque hay una distancia, ¿no? Entonces, a veces espacios como que nos remitimos mucho al espacio tridimensional, es como la única referencia, pero en realidad en Matrix trabajamos con todo tipo de espacios y espacios cualquier cosa, en principio donde hay una distancia. Y desde la topología van todavía más lejos y ya no les va a importar que haya una noción de distancia, sino una noción de cercanía. Es todavía más loco, porque hay espacios donde hay puedes decir que una cosa está próxima a otra, ¿no? Está cercana, sin que puedas determinar a qué distancia están, ¿no? O sea, hay espacios donde no hay, es imposible generar distancias. Ajá, entonces, digamos, ya se va poniendo más abstracto, ¿no? Pero un poquito para decirte cómo se mezclando todas estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que ahí diste con un punto bien fuerte que todavía me perturba demasiado, que es mucho de lo que se genera no se genera de forma lineal. Mi lista es lineal y yo entiendo sus limitaciones, pero las matemáticas se construyen matemáticamente y eso está bien fuerte, o sea, no sé hasta qué punto voy a llegar con mi proyecto, pero, o sea, primero dije, ¿sabes qué? La estructura más simple es una lista. Haz una lista de cuáles temas existen en general. Pero si lo ves de esta forma, como con un poquito más de distancia, sí se puede ver como unas a otras son como sustentos intrínsecos de lo que se va generando, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está una de las varias complejidades, que a veces tienen comportamientos, o sea, que hay matemáticas dentro de las matemáticas, o sea, que podrías estudiar los patrones de comportamiento, de cómo están generándose estas nuevas ideas o estos teoremas, o se están validando, o sea, de aquí para acá, o sea, se empieza a volver muy... De hecho, eso que dices, se hace, o sea, se trabaja. ¿Tiene nombre? Hay formas, la teoría de modelos lo aborda bastante, pero hay formas de pasar de una rama a la otra. Es decir, tú tienes un resultado de topología algebraica, y de repente hay una manera de pasar ese resultado a un resultado de geometría algebraica y ver qué significa dentro de la geometría algebraica. O sea, como que hay formas de pasar de una a la otra, ¿no? Son difíciles, hay que trabajarlas con cuidado, y hay matemáticas que estudian cómo se pueden hacer esos pasajes, ¿no? De una a la otra. Sabía que no era la que se le podía ocurrir esa clase de cosas. No se hace. Para que te des una idea de cómo está todo tan intrincado, o sea, lo primero es decirte que está muy chingón la lista que tú haces. O sea, porque a veces lo primero que hay que tener es claridad, ¿no? Y entonces, aunque hay que simplificar, no importa. O sea, yo creo que a través de esta lista, aunque sea lo que sea, vas a llegar a cosas muy importantes, ¿no? Pero lo segundo es que eventualmente te vas a dar cuenta que todo está extremadamente ligado, ¿no? Entonces te quería dar un ejemplo. En el siglo, sí, como a mediados del siglo XX, ¿no? se estuvieron trabajando en cosas que se llaman gavillas, que son parte de la geometría algebraica, y que ahí te vas a escribir, y que dependen de esta teoría, ¿no? La teoría de categorías. Entonces estuvieron encontrando cosas muy interesantes, completamente por otro lado, así,
sin tener nada que ver, estaban tratando de trabajar sobre la verdad de las matemáticas, ¿sí? Entonces estaban encontrando esto que te decía, modelos de las matemáticas, universos matemáticos, donde la verdad se comportaba de ciertas maneras. Esto ya empieza a ser un poco loco, ¿no? No, sí está bien. Pero que, o sea, modelos matemáticos donde la lógica que estaba funcionando detrás. Y es que las matemáticas logran describir la verdad matemáticamente a través de unas estructuras que se llaman álgebras de Boole, ¿no? Entonces hay estructuras algebraicas donde Sí, la verdad... sí leí un apartado de optativas de la UNAM que decía lógicas no convencionales, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces se estaba tratando de estudiar la posibilidad de las lógicas no convencionales, digamos, a través de estas cosas, de las álgebras de Boole, pero profundizándolo mucho más. Y entonces llegaron a un concepto bien chido, muy bonito, pero bastante difícil, pero si un día lo quieres explorar, se llama topos, ¿no? Un topos, y en plural topoi, ¿no? Topos quiere decir en griego lugar, ¿no? Entonces, como que estaban en busca del lugar de las matemáticas, y estos lugares de las matemáticas, cómo podían ser, ¿no? Y cómo era cómo funcionaba la verdad en esos lugares. Digamos, ya son niveles medio fuertes, pero y en otros estaban preguntando por gavillas, y en las gavillas la cuestión era fundamentalmente geométrica. Entonces eran preguntas de geometría, pero de geometría avanzada también, ¿no? Por ahí dicen que ahorita la rama más compleja de las mates es la geometría algebraica, ¿no? O sea, en la que siempre hacen la broma que alguien que se dedica a teoría de gráficas saca 20 resultados al año, y alguien que se dedica a geometría algebraica saca un resultado cada 20 años, ¿no? Pero bueno, y lo estuvieron trabajando por cuenta propia durante muchos años, hasta que alguien llegó, ¿no? Por los 80s, y se dio cuenta que eran la misma. Un topos y una gavilla son lo mismo, ¿no? Entonces, un problema que parecía más lógico, más sobre la verdad, sobre teoría de conjuntos, etcétera, de repente salió que estaba, para entender estas cosas de la verdad, se están estudiando estas estructuras que se llaman topoi, en plural, topos, y de repente estos otros estaban estudiando una cuestión puramente geométrica, estaban haciendo avances muy importantes con este invento que se hicieron de las gavillas, les están ayudando a entender muchas cosas, y de repente está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en dos ramas que parecieran completamente separadas, ¿no? Por eso te decía, ¿no? De cómo se pueden ir entremezclando, ahora que veía tu lista, de repente decía sí, pero a lo mejor yo tal la pasaría al otro, ¿no? Y de repente decía, no, sí, Ana lo hizo bien, está en donde debe estar. Pero hasta la cuestión es que está muy entremezclado, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que sí te va a dar una claridad importante. Sí, siento que ahorita ya tengo un poquito más de suelo que hace unos meses que empecé con este proyecto, ¿no? Lo tengo de proyecto de medio tiempo, pero sí se entremezcla. Pero este concepto, creo que va a ser interesante que me busque algo de este concepto de que un topos es igual a una gavilla, ¿no? Eso está interesante porque habla mucho de esta palabra lugar, ¿no? Sí. Y yo justo quise ponerle a este proyecto mapa, porque un mapa es esencialmente una representación de una dimensión mayor a una dimensión menor. O sea, si lo piensas geográficamente, o sea, estás representando un lugar real, pero solo en un aspecto. En un único aspecto. Por ejemplo, tienes mapas climáticos, mapas políticos, mapas... Igual, o sea, el álgebra que es la representación más sencilla de algo, lo que sea que es eso, ¿no? O sea, en dirección a... bueno, yo siento personalmente que la álgebra es sobre... bueno, en espíritu, no me tomes tan en serio, así como sobre ritmos, ¿no? O sea, sobre como estructura, sobre como de forma más sencilla como sonidos siento, pero esto es ya como una experiencia muy sensible. O sea, no tiene tanto rigor, simplemente es como para darme cuenta de hacia dónde va.
eso, ¿no? Que es lo que intento de repente ver hacia dónde estoy. Sí, bueno, yo el álgebra te diría para mí que es el estudio de la relación entre las cosas. De la relación. De las relaciones. O sea, si a la teoría de conjuntos le interesan los objetos en sí mismos, ¿no? O sea, digamos, la teoría de objetos podría estudiar el cuerpo humano, y un poco más asociándolo a la medicina, ¿no? O sea, cuáles son sus órganos, cómo se comportan las células, todo, o sea, cada uno de sus elementos, ¿no? Para mí el álgebra lo que va a hacer es no interesar tanto al cuerpo humano, sino cómo ese cuerpo humano se relaciona con otros cuerpos humanos y qué surge de esas relaciones, ¿no? Las relaciones humanas. Pero te digo que todo se entremezcla, porque resulta que cuando estudias las relaciones, y eso queda muy claro en la teoría de categorías, pues tendrías que poner, en tu diagrama fuerza tienes que poner la teoría de categorías, no la puedes evitar, porque las grandes, sí, o sea, es una de las grandes ramas hoy en día. O sea, casi cualquier matemático hoy en día trabaja o en análisis o en teoría de categorías de uno u otro modo, ¿no? O en teoría de conjuntos. Digamos, son de las grandes, muy abarcadoras. Pero si un día empiezas a abordar teoría de categorías, te vas a dar cuenta que un objeto, si entiendes cómo se relaciona con otros, entonces comprendes cómo se comporta el mismo, ¿no? O sea, lo que se hacía, la teoría de conjuntos, lo que hacía estudiando cada uno de los elementos de ese objeto, llegan a la misma conclusión la teoría de categorías estudiando ese objeto cómo se relaciona con otros, y viceversa. Entonces todo está súper ligado, pero el problema es que eran muy difíciles de abordar desde la teoría de conjuntos, de repente se vuelven un poco más sencillos o más abordables desde la teoría de categorías. Y hay problemas de las teorías de categorías que son muy complejos y que en la teoría de conjuntos de repente resultan más accesibles, ¿no? Entonces, o sea, a veces lo que están haciendo las distintas ramas es, o sea, a veces estas acciones adecuadas para observar ciertos fenómenos, ¿no? Que no se den en las otras, ¿no? O que no describan los mismos fenómenos. Pero bueno, esa es toda una discusión. Sí. Pero sí, investigar un poco más que esto de categorías, porque para mí es fundamental en las mates de hoy en día. Sí. Ok. Y bueno, ya casi por último, tú, de experiencia personal, ¿cómo descubriste las matemáticas verdaderas, no? O sea, no las de formulita, no las de, bueno, las que nos limitan casi siempre, sino este mundo. Pues fíjate que eso lo tengo, sí lo tengo clarísimo. O sea, más que las matemáticas verdaderas, yo diría cómo se descubrió la emoción por las matemáticas, ¿no? Porque eso de la emoción es cuando realmente encuentras qué es lo que está pasando, la intención detrás de hacer matemáticas, ¿no? Pues fíjate que fue en la prepa. Tuve un maestro muy chido en el último año de prepa, al que no le entendía básicamente nada, me costaba muchísimo trabajo, pero se arriesgó a darnos muchos temas por fuera del temario, ¿no? Del temario clásico. Y él de por sí se emocionaba mucho cuando nos rodaba, ¿no? Pero hubo un evento muy puntual, que de repente siento que eso es raro que pase, o a lo mejor no tanto, pero hubo un evento puntual que sí decidió a estudiar matemáticas, ¿no? Y tiene que ver con que en algún punto hay una cosa que se llaman cadenas de Markov, ¿no? Que son muy utilizadas hoy en día, o es otra área, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, se acababa, cuando iba en la prepa, se acababa de resolver un problema muy importante sobre cadenas de Markov. Y entonces resulta que esta persona, un gringo que lo logró resolver, fue a la UNAM a dar una conferencia sobre cómo había llegado al resultado, ¿no? Entonces nuestro maestro, que por cierto era estudiante de matemáticas de licenciatura, ¿no? Estaba estudiando su licenciatura en matemáticas y siempre nos contaba muy apasionadamente lo que él veía en sus propias clases. Él nos invitó a esta conferencia
y con esta persona que había descubierto este resultado importante. No tengo ni idea de cuál sea, porque en mi memoria nada más queda como algo un poco vago, pero cuando llegué fuimos varios amigos a esta conferencia, a una sala muy importante en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Estaba llena, estaba saturada, porque quien venía era alguien muy interesante. Y de repente apareció, ¿no? este personaje, ¿no? y se puso a hablar de cosas que no teníamos forma de entender. O sea, para nosotros estaba hablando como si fuera en otro lenguaje. Y escribía en el pizarrón, pero muy apresuradamente y mal, ¿no? O sea, tenía tantas ganas de compartir que no tenía la paciencia para escribir las cosas bien. Nada más hacía como rayones muy rápidos que sugerían de qué estaba hablando, ¿no? Apenas sugerencias, gestos. Pero lo empecé a ver cada vez más emocionado, que estaba como muy nervioso, sudando, y lo que sea. Y entonces empecé a ver esa emoción, ¿no? mientras lo contaba, que me llamó la atención porque yo no entendía nada de lo que se estaba diciendo ahí, y sin embargo parecía que se estaba hablando de algo muy importante. Y cuando terminó, pues todo el mundo le aplaudió, todo, le hicieron muchas preguntas. Entonces yo veía en los rostros de las otras personas también la emoción, ¿no? de poder preguntarle sobre lo que había descubierto. Y entonces de ahí salimos varios amigos, ¿no? Y todos coincidimos con que estábamos súper emocionados sin haber entendido qué pasó. Entonces, nos habían contagiado de la emoción, y yo me quedé con esta idea de que algo ahí había que era tremendamente emocionante, aunque había que descubrirlo todavía, ¿no? Estaba por... y eso me determinó mucho, ¿no? Entonces yo cuando entré a la Facultad de Ciencias venía mucho con la alegría, ¿no? Y el entusiasmo de que iba a llevar puras matemáticas por primera vez en mi vida. Iban a hacer todos los días horas y horas de matemáticas, y que algo ahí había por descubrir, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Ya me voy a tener que ir porque aquí no existir. Sí, está bien, sí me di cuenta como que de algo estaba pasando, pero sí. Sí quería preguntarte también eso, porque creo que es importante. Es importante que nos mueve a buscar más, ¿no? Bueno, también muchísimas gracias por el tiempo. Estuvo larga la entrevista, pero pues te digo, es la obsesión que tengo ahorita de está chido. Y cualquier cosa que necesites, pues igual me dices y te comparto si tienes dudas, ¿no? De qué son algunas de estas ramas, ¿no? Porque algunas son muy contemporáneas, ¿no? Entonces también muy recientes, lo que sea, pero sí. Ok, bueno, ya. Muchísimas gracias. Sí, no. Sí, como se está. Me da mucho gusto volver a verte. Sí, a mí también. Ya ha pasado tanto tiempo. Sí. Ojalá pues sigas tocando el cello y todo eso. Que también es un padre de la vida. Sí, lo toco cada vez que puedo. Qué bueno. Y que te vaya muy chido en ciencias genómicas. ¿O qué es? No, neurociencias, cualquier cosa aquí en el Instituto de Neurobiología. También si se te antoja aprender algo de pues el cerebro, que es el tema aquí, pues aquí ya estoy en la licenciatura. Órale. Pues sí, eso. Bueno, pues que te vaya muy bien. Gracias, igual. Bye. Adiós.